Buenas noches, bienvenidos al segmento de la entrevista de las 8:45, como todos los domingos, junto a Cristian Castillo, a quien le doy la bienvenida. Cristian, buenas noches. Don Mariano, buenas noches. ¿Cómo le va? Un domingo más, hoy sin nada presidencial. No. Hoy Las seguimos, disposiciones están vigentes hasta la semana próxima, incluyendo el C. incluyendo el famoso CELA, el 18 de septiembre, la apertura nuevamente del aeropuerto y bueno, toda esa controversia detrás de verdaderamente algunas redacciones que dejan mucho que desear. Que ni a la familia que se puede visitar ese. Bueno, pero eso no es el tema de hoy por la noche. Hoy por la noche vamos a tratar un nuevo capítulo del drama del sistema de justicia de Guatemala. Vamos a hablar con expertos sobre el tema de la ejecutoria, de la debida ejecutoria que emitió la Corte de Constitucionalidad el pasado 11 de septiembre y que tiene que ver con una solicitud de amparo en única instancia promovida, y hay que dejarlo bien claro porque son los mismos actores una y otra vez los que aparecen en este caso: la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Fundación Mirnamac y el licenciado Eddie Kush, que lo hace de manera personal, pero todos sabemos que es el director presidente de Acción Ciudadana. Esos son los tres actores que promueven este amparo en única instancia y que concretamente tiene que ver con una orden que ha dado la Corte de Constitucionalidad para que la magistrada vocal 12, la licenciada María Eugenia, no me quiero confundir con su nombre completo, la magistrada vocal 12 de la Corte Suprema, María Eugenia Morales Aceña de Sierra, pues bueno, le indica que debe de presidir la Corte Suprema de Justicia para conocer el famoso tema del antejuicio 37-2020, que se refiere al antejuicio promovido contra 4 magistrados de la Corte Constitucional. Bueno, con esa introducción, don Cristian, es algo larga, pero hay que recordarlo. Vamos a tener a nuestros invitados, a quienes ya les doy la bienvenida. Inicio con el licenciado Estuardo Ralón, presidente del Centro de la Defensa de la Constitución, CEDECON. También le doy la bienvenida al licenciado Mario Fuentes de Starac, abogado constitucionalista, y al licenciado José Quesada, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. A los tres, buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Licenciado Quesada, ¿nos escucha? Sí, Bueno, los escucho, claro que sí. Perfectamente. Bueno, sin más, la introducción ha sido un poco larga, pero la verdad es un tema complejo. Inicio con el licenciado Ralón. Licenciado, bueno, 24 páginas de la orden de debida ejecución. ¿Cómo la lee? ¿Cómo la interpreta? ¿Qué consecuencias tiene? Sí, muy buenas noches, Mariano, Cristian, y a todos los televidentes. Creo que es importante comentar que el origen de este expediente en la Corte de Constitucionalidad es un autoamparo, es decir, donde unos magistrados conocen de un asunto propio y en primera instancia emiten en forma provisional una protección a su favor para obstruir las diligencias de antejuicio que están en el Congreso. Posteriormente emiten una sentencia en este expediente, es decir, en forma definitiva se autoamparan, también tratando de obstruir las diligencias de pesquisas en el Congreso, dando un plazo de 8 días para que un nuevo pleno vuelva a conocer de un asunto del cual ya la Corte Suprema de Justicia había conocido, es decir, no tenía ni jurisdicción ni competencia sobre ese expediente, y ahora lo que vemos es que como no se llevó a cabo esa integración, hay una debida ejecutoria donde solicitan se vuelva a conocer su asunto con una nueva integración. En este caso, pues señalan que esa convocatoria y esa sesión de la Corte Suprema debe ser presidida en su calidad para ese expediente como presidente de la Corte Suprema de Justicia una magistrada vocal, porque era quien no se había inhibido en ese expediente. Si es ilegal un autoamparo, como de hecho lo es, porque hay un impedimento para conocer y resolver de un asunto propio, es decir, juzgar un asunto del cual se es juez y parte, pues de la misma manera es ilegal una debida ejecutoria
del autoamparo, porque se está pretendiendo que se resuelva un asunto propio y quienes firman esa debida ejecutoria también son las personas que tienen un interés directo en el expediente que ya se conoció por la Corte Suprema de Justicia, por lo que hay, a mi criterio, varias ilegalidades. La ilegalidad de origen, de que hay un impedimento para que ciertos magistrados conocieran en ese expediente, y también la ilegalidad de pretender que la Corte Suprema conozca un caso que ya no está en la Corte Suprema. Todos sabemos que el expediente está en el Congreso de la República, por lo que si ya fue resuelto no se puede volver a conocer algo que ya fue debidamente resuelto por la Corte Suprema de Justicia. Así que, digamos, como una primera reacción, comentar eso. Hay una serie de denuncias penales pendientes de que se conozcan nuevos antejuicios en contra de los magistrados, incluso algunas de ellas son por este autoamparo, tanto provisional como definitivo. Doctor Fuentes de Estarac, buenas noches. ¿Qué cambia o qué ha cambiado en los últimos años en la justicia guatemalteca para que ahora estemos en este debate cuando ya hay fallos de la Corte Suprema de Justicia en los periodos de 1991 al 96, del 2006 al 2011 y del 2001 al 2006, Cortes Supremas de Justicia en estos periodos que habían rechazado in limine pues señalamientos contra la Corte de Constitucionalidad, pues aduciendo la defensa del artículo 167 de la famosa ley que está en este debate. ¿Qué ha cambiado para que no se tomen en cuenta estos precedentes jurídicos, doctor? Mire, Cristian, verdaderamente, primero buenas noches a los televidentes, buenas noches a los distinguidos panelistas, expositores y entrevistados que están hoy presentes. Es muy lamentable todo lo que está pasando, porque yo incluso lo anticipé cuando la Corte de Constitucionalidad suspendió el trabajo de las comisiones de postulación el año pasado y prácticamente habilitó que se prorrogaran los periodos de funciones de los magistrados que estaban en el desempeño de sus cargos en ese momento. El periodo de constitucional venció el 13 de octubre del año pasado y pues yo en ese momento anticipé que podíamos pasar de lo cierto a la total incertidumbre. Y en este momento, pues efectivamente hemos caído en ese laberinto perfecto que se fue, digamos, modelando a través del tiempo. Estamos en una situación ya en las últimas en donde y aquí hay una disputa, digamos, entre pactos de personalismo, entre pactos de intereses creados, en detrimento totalmente de la justicia del país. Yo incluso he exhortado en reiteradas oportunidades de que volvamos a los principios fundamentales que inspiran el Estado de Derecho y su columna vertebral, que es el sistema de justicia. Los principios de independencia, de imparcialidad, de neutralidad en el juego político partidista, de meritocracia. Esos son los principios que hoy por hoy se han abandonado y hemos caído en esta situación de marasmo, ¿verdad? De confusión, en que la opinión pública y la ciudadanía en general pues están viendo esta situación de pulsos de poder en detrimento totalmente de la justicia oficial, en detrimento de la administración de justicia. Olvidémonos de lo que se ha hecho en el pasado, lo que está pasando en este momento. Es una tragedia para el Estado de Derecho. Yo que soy profesor universitario durante 35 años, ¿qué le puedo decir a mis alumnos ante esta situación crítica que se está viviendo por personalismos? Porque ya hemos caído en eso, en personalismos trágicos,
para este país. Hoy estamos conmemorando, hoy 13 de septiembre, estamos conmemorando una revolución constitucionalista, una revolución moral que se dio en el año de 1897, en donde Occidente se levantó contra un gobierno autocrático, dictatorial, que pretendía perpetuarse en el ejercicio del poder. Y pues hubo muertos precisamente, hubo héroes, mártires por esa revolución constitucionalista. ¿Qué se buscaba? Pues que la Constitución prevaleciera finalmente. Pero eso, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Eso no lo estamos viendo en este momento. Estamos viendo una situación intrincada, que es un pobre enfrentamiento ya a esos niveles. Pero aquí no estamos con ninguno de los bandos enfrentados. Y por favor, yo los exhorto a que precisamente volvamos a esos principios fundamentales que inspiran al organismo judicial, que ha costado a este país. Porque el fortalecimiento del organismo judicial a este país ha costado. ¿Y qué tenemos en este momento? Pues tenemos unas rencillas, unas pugnas, de las cuales ya estamos verdaderamente hartos. Volvamos a los principios. Yo exhorto a los contendientes que volvamos a esos principios fundamentales. Apuntalando esa argumentación del licenciado Fuentes de Starac, Cristian, hay una columna de opinión muy interesante hoy en el periódico de Laura Castañeda que se llama La Dama de la Justicia, que creo que es muy recomendable porque precisamente aborda temas sustantivos. Pero, licenciado José Quesada, usted también ya tuvo oportunidad de leer la sentencia esta de la ejecutoria. ¿Cuál es su reacción inicial al leer esta sentencia? Muy buenas noches, Mariano. Muy buenas noches, Cristian. Esto es nada más el fruto del árbol prohibido. La génesis, tiene razón el licenciado Estuardo Ralón, la génesis está en un autoamparo, en una integración para autobeneficiarse. Después de autobeneficiarse, todo lo restante, ya que el autoamparo y el amparo definitivo resultan nulos si se aplica la ley del organismo judicial, evidentemente cualquier ejecutoria, cualquier debida ejecución de una resolución que es nula, también deviene nulo. Es, como le repito, nada más el fruto del árbol que era prohibido. La génesis está mal. No hay precedentes de la Corte Suprema de Justicia, contestando lo que Cristian había mencionado, no hay precedentes de la Corte Suprema de Justicia que haya impedido que se traslade un antejuicio por el hecho de la aplicación del artículo 167. Ha habido variaciones diferentes en cada caso, pero la Corte Suprema de Justicia no califica eso, ni lo ha calificado nunca tampoco. Y en este caso no solamente estamos hablando del 167, estamos hablando de la inaplicación del artículo 69, que es el que debería de aplicarse. No existe, y eso es el principio de todo esto, no existe ningún funcionario público que no esté sujeto a la ley, que no tenga responsabilidad. La Constitución es clarísima en ese aspecto. Querer tapar el sol con un dedo y decir que hay funcionarios que están por encima de la Constitución es una tontera, es una necedad. Pero en fin, ese es el tema de fondo. Y luego, autoampararse para hacer prevalecer esa tontera es doblemente inadecuado para el Estado de Derecho. Y encima de eso, integrar una Corte Suprema de Justicia con nombres específicos para que presidan y para que escoger a magistrados probablemente afines a ellos, pues miren, esto ya no se puede, pues esto es algo verdaderamente total y absolutamente descarrilados del Estado de Derecho. Ahora, doctor Ralón, ya el licenciado Quesada ha puesto sobre la mesa
que el tema que nos está llevando a todo este debate es ese autoamparo. No obstante, hay una acción previa en la cual la Corte Suprema de Justicia violenta el principio de juez natural e integra, al parecer, una Corte Suprema ad hoc, puesto que muchos de los titulares se inhibieron hasta llegar a personas, jueces, que además están ya en los listados de los cuales el Congreso de la República debería de elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones. Y el acto reclamado en el amparo anterior, que genera la sentencia que hoy se está pidiendo su aplicabilidad, precisamente ataca este punto, puesto que pareciera que hubo intenciones al integrar esa Corte Suprema de Justicia. ¿Qué opinión le merece toda esta dinámica y una acción que llevó a esa integración que hoy se está atacando? Sí, sobre el tema de las integraciones, percibo que ha habido mucha desinformación, lamentablemente, y ha habido opiniones demasiado sesgadas en apoyo, digamos, de un grupo que fue el grupo que se autoamparó. Si hablamos de las integraciones, ¿quién tenía más conflicto de interés? ¿El que se iba a juzgar a sí mismo, que eran unos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, o alguien que había participado dentro de un proceso de postulación? O sea, si vamos a hablar de que había conflicto de interés, pues yo creo que resolver su propio asunto es más delicado, pues en el otro proceso todavía falta que 160 congresistas decidan a quién van a designar. No es tan inmediato el conflicto de interés de ser parte o no de un evento que el de conocer un expediente propio y decidir cómo se va a resolver ese expediente propio. El otro aspecto es que nunca, digamos, se presentaron elementos. En este caso, el Ministerio Público tiene una denuncia de carácter penal por la integración de la Corte Suprema de Justicia en ese momento que se dijo que era anómalo, pero realmente es una investigación sobre la cual no hay ningún auto de procesamiento, ningún señalamiento. Se han dicho situaciones en los medios, pero realmente algo concreto de pruebas de que se haya integrado mal no existen, por la razón de que precisamente cuando se hace una integración de la Corte Suprema de Justicia, cuando se inhiben los titulares, en virtud de que no hay suplentes específicos, en ese caso, pues básicamente lo que existe es un reglamento para que se vayan agotando quienes deben de integrar la Corte Suprema de Justicia. En principio son los presidentes de salas de apelaciones, pero si se inhiben o están ausentes algún presidente de salas de apelaciones, no necesariamente solo presidentes de salas de apelaciones tienen que integrarse, por lo que habría que revisar e investigar exactamente quiénes estaban ausentes, quiénes se inhibieron, para decir que estaba mal integrada la Corte Suprema de Justicia. A diferencia, por ejemplo, y se ha hablado poco, de la dudosa integración de la Corte de Constitucionalidad. No solo porque estaban con un impedimento algunos que iban a resolver su propio asunto, sino hay un magistrado que en el amparo provisional está ausente y por lo tanto indican que no integró porque estaba ausente, pero en la sentencia de amparo, digamos, definitivo, aparece un documento de que no estaba ausente, sino se había inhibido. Es decir, creo que es tan importante investigar la integración de la Corte Suprema de Justicia como investigar la integración de la propia Corte de Constitucionalidad. Y hay un tema, digamos, que también me llama la atención, que se ha hablado, cuando se habló de esa integración de la Corte Suprema, de algunas situaciones como evidentes o notorias. Y en el caso de la Corte de Constitucionalidad es evidente y es notorio que quienes están, digamos, en unas pesquisas en el Congreso, son quienes integraron y están resolviendo un asunto pretendiendo obstaculizar que no hayan esas pesquisas. Es decir, hay, digamos, grandes dudas
evidentes en una integración de la Corte de Constitucionalidad, de la cual se ha hablado menos lamentablemente en los medios, que digamos la opinión debería de ser un poco más balanceada para trasladar a la audiencia claridad de que acá hay mucha tela que cortar en ambos expedientes. Licenciado Fuentes de Starac, en la debida ejecución hay varios temas que llaman la atención. Por ejemplo, dice que la presidenta del caso, refiriéndose a la magistrada Morales Aceña de Sierra, que a propósito hay que recordar fue electa en junio de 2016 en sustitución de Vladimir Aguilar, quien renunció, ella, según la CC, debe de presidir este caso específico, me refiero al antejuicio 37-2020. Y la pregunta es, bueno, primero, recordar que la Corte Suprema de Justicia no está integrada en su totalidad, solo hay 11. La vocal 7 tiene cese del cargo desde mayo 2017 y el vocal 10º renunció al cargo a partir de marzo 2020. Entonces ya ahí hay una situación y a eso le sumo que la magistrada Morales Aceña de Sierra está recusada por este caso. Ante esta situación, ¿qué va a proceder o qué puede proceder? Pues, mire, Mariano, está claro de que si está recusada la magistrada, los demás magistrados de la Corte Suprema se inhibieron de conocer porque también fueron recusados. Entonces, ella también está recusada. Si no se inhibe, la recusación la tendrían que conocer la misma Corte Suprema de Justicia, porque es un tribunal colegiado. Consecuentemente, ella se encuentra en un impasse, porque ella no puede tomar o participar en ninguna toma de decisiones mientras no se haya resuelto la recusación que pesa en su contra. Entonces, eso es, pues, un problema, un impasse nuevamente, ¿verdad? Esto ratifica el laberinto perfecto que se ha construido a lo largo de este año, porque ya el 13 de octubre tenemos un año en que los magistrados debieron de haber sido sustituidos. Pero todavía más, todo este procedimiento del filtro que se ha creado y que no lo establece la ley en materia de antejuicio, de que debe conocer la Corte Suprema de Justicia una suerte de antejuicio del antejuicio previamente a remitir el asunto al órgano que va a conocer verdaderamente del antejuicio, es sacado de la manga por la misma Corte de Constitucionalidad a lo largo del tiempo, que generó una suerte de escudo de inmunidad ahí, precisamente. Pero lo que procede es que llega la denuncia a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia debe trasladarlo al órgano que va a conocer del antejuicio, sea el Congreso, sea una sala de apelaciones, la misma Corte Suprema, pues tendría que conocer de inmediato. ¿Qué hizo la Corte Suprema de Justicia en este caso? Pues lo que dice la ley en materia de antejuicio. Trasladó el expediente directamente al Congreso de la República para que el Congreso conociera del antejuicio. Entonces, al final todo esto es precisamente la confusión y el tecnicismo, y que verdaderamente la ciudadanía no sabe que aquí nadie es superior a la ley. ¿Verdad? El antejuicio es la declaración de si hay lugar o no a formación de causa penal en contra de un funcionario que está investido del derecho de antejuicio. Y pues eso es lo que procede, ¿verdad? Que lo establezcan claramente el órgano de antejuicio que corresponde. Incluso la Corte de Constitucionalidad en una sentencia le señaló a la Corte Suprema de Justicia que no debía de conocer ningún tipo de antejuicio en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, prácticamente, ¿qué hizo la Corte Suprema de Justicia? No conoció y lo canalizó hacia el Congreso de la República. No hay de otra. Pero al final ese no es el problema. Como digo, el problema es que estamos en un vacío tremendo y la ciudadanía está preocupada. ¿Por qué? Porque en este proceso se ha hecho incluso añicos todo el tema de la evaluación en el marco de la carrera judicial.
se hizo añicos. O sea, aquí estamos verdaderamente destruyendo todo lo que se ha construido a lo largo de los años desde que se promulgó la actual Constitución de la República en materia de justicia. Ahora, licenciado Quesada, usted refería que no hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia que en alguna medida hayan rechazado in limine aquellos antejuicios presentados en torno al artículo 167 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. No obstante, sí hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad de otros periodos, pues generando esa aclaración de que los magistrados de dicha Corte no pueden ser perseguidos por sus opiniones emitidas en sus sentencias. ¿Cómo queda entonces el hecho de que ante sentencias contestes la Corte Suprema de Justicia no tome en cuenta ese precedente o doctrina jurídica? No hay sentencias contestes. Hay casos concretos de intereses específicos que fueron resueltos inadecuadamente. Un caso resuelto en el que se viole la ley y se viole la Constitución no puede generar ningún precedente que deba respetarse jurídicamente. Es cierto que en una resolución existe una opinión, pero una resolución tiene efectos jurídicos distintos a una mera simple opinión. Las opiniones no generan efectos jurídicos, ni siquiera tienen efectos obligatorios las propias opiniones de la Corte de Constitucionalidad vertidas respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de algún tema. ¿Se me escucha? Sí, licenciado. Bueno, entonces no hay ningún precedente que deba respetarse de ninguna manera. Ese es un tema que debe quedar clarísimo. Refiriéndome un poquito a la integración de la Corte Suprema de Justicia cuando se inhiben todos los magistrados o la mayor parte de los magistrados. Ese no es un tema que la propia Corte Suprema de Justicia elija a quienes le van a suceder o quienes le van a sustituir. Ese es un tema meramente administrativo de la Secretaría de la Corte. La Corte Suprema de Justicia saca las manos del tema y la Secretaría es la que le toca o le corresponde aplicar la ley del organismo judicial. Y yo no veo pues cómo un proceso administrativo pueda ser amañado de esa manera. En fin, es muy claro, es muy diáfano como para poder amañarlo. Licenciado Ralón, es recurrente esgrimir los argumentos de la última oración de ese artículo 167 de la Ley de Amparo y se repite y las mismas sentencias y los amparos haciendo caso omiso a otros articulados y a otra jurisprudencia. Aquí me llama la atención, por ejemplo, algo todavía más fundamental, que es cuando se ve comprometida la imparcialidad de los jueces. En este caso estamos hablando específicamente del autoamparo, ¿no? El autoamparo es una clara muestra de un compromiso de la imparcialidad al emitir una resolución. Y recordar también de que ser juez y parte está también prohibido por la ley. ¿Por qué a su criterio se insiste tanto solo en sacar un pedazo de un artículo y omitir el resto de la legislación y de la jurisprudencia nacional? Sí, lamentablemente hemos visto que quienes argumentan que no pueden ser perseguidos los magistrados de la Corte de Constitucionalidad cuando emiten resoluciones, siempre que, digamos, tienen que explicar su fundamento, omiten varias normas. De manera increíble uno escucha y ve argumentos en columnas de opinión, en entrevistas, en foros, en donde defienden
a capa y espada, dijéramos coloquialmente, una frase particular del artículo 167, pero ese mismo artículo 167 establece un mandato y una obligación, y es que los magistrados tienen que actuar imparcialmente. La imparcialidad es un estándar internacional de los jueces. La imparcialidad es una obligación. Y en ese estándar internacional y en esa obligación, pues obviamente está plasmado que nadie puede ser juez y parte de su propio asunto. Nadie puede juzgarse a sí mismo, y esa primera parte del artículo 167 no se menciona. Tampoco se menciona el artículo 69, que claramente indica que los magistrados son responsables con arreglo a la ley de las resoluciones. Cuando uno saca solo una frase y solo particularmente quiere defender que no hay responsabilidad por las resoluciones de los magistrados, el efecto para el Estado de Derecho y para la República es desastroso. ¿Por qué? Porque se estaría reconociendo que existen personas que no están sujetas a control jurídico de sus actos, que existen personas que no están sujetas a la ley, que no están sujetas a la Constitución. Y en un Estado constitucional de derecho eso no puede existir, por lo que además de tener un error en el método de interpretación al no mencionar el artículo 69 y al no mencionar en forma completa el 167, lo que se está, digamos, con esa afirmación prácticamente no solo dañando, sino poniendo como que no existiera, es el concepto mismo de la República, donde hay una igualdad ante la ley de gobernantes y gobernados, de un Estado de Derecho, donde todos tienen que, digamos, estar sujetos al mismo sistema jurídico, el concepto de gobierno de leyes. Pero sobre todo, hablando de materia constitucional, lo que prácticamente una afirmación de que exista un poder que no están sujetos al control constitucional y legal en su actuación, elimina el concepto propio de constitución, porque la constitución es un límite al poder. Y si hay un poder que está por fuera de la constitución y al cual no se le puede controlar, pues ya no tenemos constitución, sino lo que tenemos es una aplicación fáctica de ese suprapoder que podrá actuar en la sociedad con total impunidad. Y ese es, digamos, el defecto de fondo más grave de no tomar en cuenta todos los preceptos constitucionales en una interpretación sistemática e integral. Ahora, doctor Fuentes, en lo que ha referido el licenciado, el doctor Ralón, respecto del Estado de Derecho y los principios de la República, ¿cómo entenderse entonces cuando hay sentencias que favorecen a algunos sectores y que estos sectores reafirman o refieren que esas sentencias deben ser aplicadas? Y estoy hablando del periodo presidencial anterior. Y luego, cuando hay sentencias que adversan, se dice que no deben ser observadas. ¿Cómo mantener ese Estado de Derecho y la credibilidad en la República cuando algunos sectores de la sociedad guatemalteca, pues, algunas sentencias sí creen que deben ser aplicadas y otras no? Sí, mire, pueden existir criterios en distintos momentos, ¿verdad? Criterios que se esgrimen. Pero mire, aquí hay una cuestión fundamental. Toda autoridad, o sea, el ejercicio del poder público, está es inherente también a la responsabilidad. O sea, cuando uno adopta decisiones, tiene que hacerse responsable por esas decisiones. Responsabilidad significa, viene de la palabra respondere, que significa hacerse garante de esas decisiones. Es decir, que si uno adopta una decisión, hay responsabilidad por esa decisión. No puede existir exclusivamente el ejercicio de la autoridad. Sí, yo ejerzo la autoridad, pero estoy, digamos, inmune
¿verdad?, a asumir la responsabilidad de mis actos. Consecuentemente, y así lo establece la Constitución de la República, o sea, hay responsabilidad por la toma de decisiones. Hay responsabilidad, o sea, uno toma una decisión, hay una responsabilidad. Eso no es una simple opinión, eso es una decisión. Y esa decisión pues tiene automáticamente efectos vinculantes, ¿verdad? Es coercible, o sea, le es imputable su acatamiento y su cumplimiento a la persona a la que va dirigida. Consecuentemente, aquí estamos hablando de los rudimentos, los principios fundamentales del derecho y los principios fundamentales del sistema de justicia. Entonces, por eso yo desde un inicio hacía una clara llamamiento a que volvamos a los principios fundamentales, que eso es donde nos hemos perdido, ¿verdad? Y cuando venimos de la academia, precisamente nos causa verdaderamente repudio el ver que no se está respetando esos principios que informan todo nuestro Estado de Derecho y nuestro sistema de justicia. Entonces yo hago una exhortación ya, ¿verdad?, a las autoridades, a quienes nos gobiernan, que por favor le pongamos fin a esto y vayamos precisamente a respetar esos principios fundamentales. ¿Verdad? Y que no sigamos como decir, este marasmo de ideas en que hemos caído y que nos tratan de convencer por un lado y por otro. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues son personalismos, pactos de personalismo, ¿verdad?, que quieren poner a sus magistrados. Eso es todo. Y no se quiere respetar esa meritocracia, no se quiere respetar esa independencia, esa imparcialidad que debe privar en los tribunales de justicia. Licenciado José Quesada, cuando un funcionario electo designado toma posesión del cargo, lo hace jurando a la Constitución. Y se dice claramente en ese juramento que se va a respetar la Constitución. Pero cuando vemos este tema específico del autoamparo de estos magistrados que están llamados a cumplir la función de hacer respetar la Constitución, violentan eso, ¿qué le genera a usted? ¿Qué son las consecuencias de esa actuación? Lo primero que a mí me ha generado es una gran incredulidad. Realmente no me creo que haya todavía discusión respecto de que puedan o no puedan haber funcionarios que estén por encima de la ley y la Constitución. Es algo verdaderamente absurdo pensar en un funcionario público que pueda hacer lo que le dé la gana y salirse con la suya y que no tenga ninguna responsabilidad. Eso es absurdo, eso no es parte del sistema, no es parte de la idea, no es parte del pacto, no es parte de la Constitución tampoco. Eso es una tontera. Y que encima de eso se autoamparen, utilicen un recurso que está al servicio de la población y no del funcionario público, que utilicen un amparo y que ese amparo lo utilicen ellos mismos en su favor para salirse con la suya. Miren, es absurdo, es una cosa que verdaderamente a mí me provoca una incredulidad. Jamás pensé que yo iba a presenciar semejante tontería y que hubiera todavía personas que que dijeran que está bien actuado. Es algo verdaderamente inusitado. Esa es mi impresión. Ahora, doctor Ralón, refiriendo o ampliando y profundizando en lo que plantea el licenciado Quesada, ¿cómo se analiza el artículo 69 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucional, que establece que contra las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad solo procede la aclaración y ampliación? En este caso ya hay sentencia y ya se han evacuado las aclaraciones y ampliaciones. Lo que se está solicitando en este caso es la debida ejecutoria de dicha sentencia. Sí, ese artículo continúa, ese artículo 69 dice
que solo cabrá aclaración y ampliación, pero los magistrados serán responsables con arreglo a la ley. O sea, ese es el texto completo de ese artículo 69. Y básicamente, al inicio yo mencionaba que si hay un mandato que obliga a la imparcialidad y por lo tanto había un impedimento para poder integrar y resolver su propio asunto, pues era una resolución ilegal, y pedir la debida ejecutoria de una resolución ilegal hace que la debida ejecutoria sea igualmente ilegal. Comparto con el licenciado José Quesada, que decía, pues el acto en sí es nulo porque había un impedimento, no se podía conocer, y si el acto originario es nulo, la debida ejecutoria igualmente lo es. Acá lo que, licenciado Ralón, le pido disculpas, nos queda solo un minuto y quisiera darle 30 segundos a cada uno para sus conclusiones y un mensaje final. Inicio con el licenciado Fuentes de Starac y después al licenciado Quesada, por favor. Sí, yo nada más quisiera concluir que esta situación que estamos viviendo ya por casi un año es inaudita, ¿verdad? Esto no puede ser, ¿verdad? Se ha lesionado, como decía en un inicio, los principios fundamentales del sistema de justicia, de la carrera judicial, y consecuentemente, pues esto nos ha llevado a una situación de impasse total, y se siguen digamos, esos personalismos siguen luchando ¿por qué? Por imponer a sus respectivos magistrados, por Dios, en contra de principios fundamentales de imparcialidad, de independencia, de objetividad, de meritocracia, que es lo que precisamente la ciudadanía demanda. Pensemos un poco en los guatemaltecos, en los ciudadanos comunes y corrientes que hacen uso del sistema de justicia que ha costado muchísimo irlo fortaleciendo a lo largo de nuestra historia, nuestra reciente historia constitucional. Gracias, ¿Y qué es lo que hemos Fuentes. logrado? Pues hemos llegado a esta situación de empantanamiento. ¿Cómo nos ve, digamos, el mundo después de todo esto que está Tiene pasando? toda la razón, licenciado Fuentes. Le pido al licenciado Quesada 30 segundos, por favor. Sí, escuchaba yo con atención que decía Cristian que parecía que escogíamos qué resoluciones se acataban y qué resoluciones no. Pero lo que ha venido sucediendo ha ido en aumento. Empezó con el tema de irrespetar el plazo constitucional. Es gravísimo no respetar un plazo constitucional porque se descarrila el Estado de Derecho, se descarrila el procedimiento entero. Y luego de eso ha venido una tras otra las resoluciones. Es por eso que llega un punto culminante en el que ya no pueden acatarse más resoluciones porque ya se superevidenció que se violó la Constitución. Bien, agradezco a los profesionales Fuentes de Starac, Ralón y Quesada que nos hayan acompañado esta noche. Gracias, buenas noches. Bueno, don Cristian, tema súper complicado. Y aplicable a un magistrado que ya descansa en paz. También es otro tema, la falta de integración completa de la Corte Suprema de Justicia es otro tema, en fin. Hay una frase, hay un término que utiliza en la debida ejecutoria, habla de sofismo, que se refiere a uno de los argumentos que presentó el interponente de la acción de amparo. Pero la verdad, toda la parte resolutiva de esa sentencia es un sofismo en sí mismo. Así que muchísimas gracias a ustedes, buenas noches, les agradecemos que nos hayan acompañado, los invitamos para que continúen con nosotros. Buenas noches.